¿Qué tal? ¿Cómo están? Cada iglesia tiene un saludo distinto, por eso me agrada preguntarles cómo están. Bueno, feliz sábado. ¿Están felices de estar hoy acá? ¿Contentos de verme? También, ¿no? También. Hay algunos que no me conocen. Está bien, no hay problema. Quiero hoy que juntos analicemos una historia de un personaje bíblico. Saben que este personaje que vamos a analizar hoy tiene por curiosidad que es uno de los personajes bíblicos más débiles. La persona, el hombre más débil registrado en la Biblia. Y no estamos hablando de que no tuviera fuerza física, porque si habláramos de fuerza física, este hombre sería el hombre más fuerte del mundo. ¿Saben qué personaje bíblico estoy hablando? Sansón. Y antes de que podamos abrir la Biblia, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que sea Él quien hable y no nosotros. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento, Señor, reclamamos una promesa que tú hiciste, que dijiste que si hay 2 o 3 en tu nombre, Señor, tú estarías en medio de ellos. Queremos, Señor, que tú estés en medio de nosotros, dándonos palabra y dándonos entendimiento. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y Él sea quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. La historia de Sansón comienza desde el capítulo 13 de Jueces, donde Sansón, antes que naciera, Dios lo llamó. Antes que Sansón fuera creado, fuera formado, Dios tenía un plan para la vida de Sansón. De la misma manera tú, antes que fueras formado, antes que fueras planeado, Dios tenía un propósito para tu vida y lo sigue teniendo. Quiero analizar hoy 3 características de una persona que es débil. O sea que en este sermón, en esta mañana, vamos a descubrir si nosotros somos personas débiles. Sansón, desde pequeño, fue elegido para servir a Dios. ¿Ustedes conocen la historia de Sansón? La mayoría lo conoce. Él tenía que haber sido un libertador grande. Tendría que haber servido a Dios con todo su corazón. Pero por culpa de estas características que él tenía, este defecto de carácter que él tenía, poco a poco se iba alejando de Dios. Llegó en un momento en que Sansón, dice la historia en el capítulo 14, Sansón ve a una mujer filistea y dice que le agradó a sus ojos, le pareció bonita. Y un día Sansón va a su padre y le dice, yo quiero que tú me tomes por esposa a esta mujer porque me ha agradado a mis ojos. Y Sansón va con su padre a pedir la mano de esta chica, los filisteos aceptan. Y llega un momento en el cual Sansón demuestra la primera, vamos a decir, la primera característica de una persona débil. Y la primera característica que vamos a ver esta mañana es que una persona débil no puede controlar sus emociones. Miren, vamos a leer el versículo 11 del capítulo 14 del libro de Jueces. Jueces capítulo 14, versículo 11. Sansón dice que va a hacer una fiesta, un banquete, y el versículo 11 dice, cuando lo vieron, tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él, con Sansón. Y Sansón, no pudiendo controlar sus emociones, dice algo, ¿saben qué? Hagamos una apuesta. Versículo 12. Y Sansón le dijo, les propondré un enigma. Si en 7 días del banquete lo descifran, les daré 30 túnicas de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si no lo pueden declarar,
ustedes me darán 30 túnicas de lino y 30 vestidos de fiestas. Sansón vio una oportunidad de acá de ganar. Él sembró en su corazón una emoción de querer sacar provecho de algo. No podía controlar sus emociones. Y él mismo dice, ¿saben qué? Ustedes y yo vamos a hacer una apuesta. Apostemos algo. Para no hacerlo tan largo, Sansón sufrió una traición por parte de su esposa. Su esposa lo traiciona y le dice la respuesta correcta del enigma a estos 30 jóvenes. Y Sansón, como era una persona que no podía controlar su carácter, el versículo 19 nos cuenta lo que hizo. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él, descendió a Ascalón, mató a 30 filisteos, tomó sus despojos y los dio a los que habían explicado el enigma. Y encendido de enojo, se fue a casa de su padre. Todo en el último día. En aquel día donde Sansón tenía que recibir a la persona que él amaba, se enojó. No pudo controlar su enojo, miró a la esposa que amaba y le dijo, no me toques. Y se fue a la casa de su padre donde se encerró. La Biblia no nos dice cuánto tiempo. Pero era tan grande su enojo que nunca le habló a su esposa. No volvió a hablarle, no le mandó ni una carta y nunca fue a verla. Y ustedes, estoy seguro que conocen a personas que cuando se enojan no te hablan, no te miran, no te escriben cartas y mucho menos te van a visitar. La primera característica de una persona que es de carácter débil es que no controla sus emociones. La Biblia dice, enójate, pero no peques. Y Sansón no podía controlar sus emociones. Sansón, de tanto enojo, de tanta rabia, dijo, yo no quiero verte nunca más. Y era una persona de doble ánimo. Pero como era una persona de doble ánimo, Sansón, en un momento, pasado cierto tiempo, se le va el enojo. Versículo 1 del capítulo 15 dice, después de cierto tiempo, durante la siega del trigo. Esta palabra, después de cierto tiempo, nos implica que había pasado entre una semana a un mes. Una semana Sansón sin visitar a su esposa. Aquella persona que le había dicho que la amaba. Una semana sin dirigirle palabra. Yo no sé si alguna de ustedes ha durado una semana sin poder hablarle a aquella persona que tú dices amar. Pero Sansón, como no podía controlar sus emociones, como era una persona que tenía un carácter débil, se enojaba y no quería hablar. Se enojaba y no quería resolver el problema. Pero para él amaba a esa persona. Versículo 1 sigue diciendo, durante la siega y el trigo, Sansón visitó a su esposa con un cabrito, diciendo, visitaré a mi esposa en la cámara. Y ¿saben qué? Cuando una persona se enoja con la otra y se da cuenta que la otra persona no tuvo la culpa, trata de arreglar el problema con un regalo. Y Sansón no era tonto. Sansón dijo, bueno, me equivoqué. Actué por impulso, no la visité, no le hablé durante un mes, durante una semana. ¿Qué puedo hacer? Le regalo un cabrito. Entonces yo me imagino a Sansón en sus brazos llevando el cabrito para solucionar los problemas con su esposa y se encuentra con su suegro, que su suegro le dice, no puedes pasar. Versículo 2. Le dijo, pensé que tú ya no la querías y la di a tu compañero. Pero su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala en su lugar. Y acá viene algo interesante que Sansón dice en el versículo 3. Y esta es la segunda característica de una persona que tiene un carácter débil. Versículo 3. Sansón respondió, esta vez seré sin culpa si daño a los filisteos.
Fue Sansón y cazó 30 zorras, trajo teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada cola. Después encendió las teas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. Así quemó las gavillas, el trigo que estaba en pie y hasta las viñas y los olivares. La segunda característica que una persona de carácter débil tiene es que nunca asume la culpa. ¿Saben qué, Sansón? ¿De quién era la culpa? De que Sansón haya perdido 30 túnicas. ¿De quién era la culpa de que Sansón, su esposa, le hayan dado a otro hombre en casamiento? De él mismo. Porque los filisteos no fueron a él diciendo, Sansón, apostemos, sino que Sansón fue a los filisteos y le dijo, tengo una apuesta para ustedes. ¿Quién abandonó a su esposa en el altar? Sansón. Sansón mismo, en el último día donde se iba a casar con esa persona, la abandona en el altar. ¿Y qué padre, qué madre va a permitir que su hija pase tremenda vergüenza, que una persona lo abandone en el altar? Nadie. Entonces el padre, viendo que su hija podría pasar esta vergüenza, dijo, la daré en matrimonio a otra persona. ¿Y de quién era la culpa? ¿De ella? ¿Del padre? No, de Sansón. Porque el versículo 2 dice que el padre dijo, yo pensé que tú no la amabas, que tú no la querías. ¿Y cuántas veces nosotros, por no saber controlar nuestras emociones, por no aceptar la culpa de que nos hemos equivocado, cuántas veces damos a entender a la otra persona que no la amamos? Capaz yo sí amo a mi hijo, capaz yo sí amo a mi hija, a mi padre, a mi madre, pero capaz mis acciones, por no saber controlar mis emociones, le están diciendo indirectamente que yo no los quiero. Y todo se debe porque nosotros somos personas de carácter débil, porque nunca asumimos la culpa, porque nos cuesta decir, es verdad, me equivoqué. Y de esa manera nosotros lastimamos a la persona que está a nuestro lado. ¿Cuántas veces, capaz, una persona, mi hijo, mi padre, viene a decirme perdón y por culpa de mi enojo le digo, no me toques y me voy a mi cuarto y me encierro? ¿O cuántas veces yo quiero solucionar el problema con mi hija, con mi hijo, y en vez de escucharme, me empieza a gritar? Porque tenemos ese defecto de carácter. Y Sansón tenía este defecto de carácter que nunca quiso escuchar ni una palabra, que nunca quiso asumir la culpa. ¿Y saben a qué lo llevó a Sansón por tener ese defecto de carácter? Por nunca asumir la culpa y por no controlar sus emociones. En otro arrebato de ira, agarra zorras, les ata con, como dice, con gavillas, las prende fuego y quema todo el sembrado de los filisteos. ¿Qué ganó Sansón con ese ataque de ira? Versículo 6. Los filisteos se enteran de que quién quemó los campos, los sembrados. Y preguntaron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le dijeron, Sansón, el yerno de Tignateo, porque su suegro le quitó la esposa y le dio a su compañero. Los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Por no controlar sus emociones, por no asumir la culpa, Sansón terminó matando indirectamente a la persona que amaba. Aquella persona que le había jurado amor eterno. Aquella persona que cuando la vio dijo, me gusta, que sentía mariposas en el estómago. Por un arrebato de ira, por no asumir la culpa, murió la persona que él amaba. Y murió de la peor forma, quemada. Quien debería haber sido quemado era Sansón, pero él nunca quiso asumir esa culpa. Y murió la mujer que él amaba. ¿Por qué? Porque era un hombre de carácter débil, que se llevaba por impulsos
por impulsos humanos. Y la tercera característica, hermanos míos, de una persona débil, hay más, pero yo no me quiero extender tanto. La tercera característica de una persona débil se encuentra en el capítulo 16, en el versículo 1. Les hago un resumen de lo que ocurre en el capítulo 15. Sansón es entregado a los filisteos y Sansón agarra una quijada de burro y empieza a matar a filisteos por doquier. Después de haber matado a más de 1000 filisteos, el pueblo dice: tú serás juez. Dios te ha llamado para esto, para que tú fueras, vamos a ponerlo hoy en día en nuestras palabras, para que tú seas un anciano de iglesia, para que tú seas alguien que tenga un cargo en la iglesia. De día Sansón venía los sábados a la mañana, leía la Biblia, pero el versículo 1 nos cuenta lo que hacía él de noche. Un día Sansón fue a Gaza, vio allí una ramera y se unió a ella. De día era el anciano de iglesia ideal, era el libertador del pueblo, era el maestro de escuela sabática. De noche, un pecador más, que cuando nadie lo veía, se iba a otro pueblo y se acostaba con una ramera. La tercera característica de una persona que tiene un carácter débil es que nunca asume un compromiso completo con Dios. Siempre es a medias. Siempre es: Señor, yo te doy el sábado, pero el resto del día, el resto de la semana no, Señor. Señor, yo vengo el sábado a la mañana, pero sábado a la tarde tengo que estar haciendo otras cosas. Siempre el compromiso es a medias de una persona que tiene un carácter débil. ¿Y ustedes saben lo que le llevó a Sansón el tener un carácter débil? Como tenía un carácter débil, él era manipulable. Un día volvió a enamorarse otra vez y otra vez lo volvieron a traicionar. Sansón no aprendía. Él pensaba que tener un carácter débil, que no asumir la culpa, que no tener un compromiso completo con Dios, estaba bien. Pensaba que adorar a Dios a la mañana, pero en la noche, era algo bueno. Ya he cumplido. Ya he leído mi Biblia de mañana, ahora de día puedo hacer lo que quiera. Así era el pensamiento de Sansón, hasta que un día Sansón se ve rodeado por filisteos, sus manos atadas. La mujer que él ahora amaba, que se había enamorado, la había traicionado. Y él dijo en su corazón: esta vez me libertaré como las otras veces. Pero él no sabía que el Señor se había retirado de él, que el Espíritu Santo lo había abandonado. ¿Y saben por qué lo había abandonado el Espíritu Santo a Sansón? Porque Sansón nunca quiso estar completamente cerca de Dios. ¿Por qué lo abandonó el Espíritu Santo? Porque Sansón nunca aceptaba la culpa, porque nunca escuchaba la voz del Espíritu Santo que decía: reconoce que te has equivocado. Porque nunca escuchaba la voz que le decía: tienes que controlar tus emociones, tienes que aprender a dominar tu enojo, a dominar tu ira. Tienes que aprender a no gritar, tienes que aprender a no insultar cuando te enojas. Pero Sansón no quería escuchar. ¿Y qué le llevó a eso? Que Dios retirara su Espíritu Santo de él. Le voy a dar una curiosidad bíblica. Solamente una vez en la Biblia se registra la palabra juguete. Y la única vez que aparece la palabra juguete es para describir cómo trataban los filisteos a Sansón, como su juguete. Porque una persona que no escucha la voz del Espíritu Santo, porque una persona que tiene un carácter débil, termina siendo juguete de Satanás. Termina siendo manipulado por Satanás. A Sansón le tuvieron que quitar sus 2 ojos. Se los sacaron.
porque no quiso tener un carácter fuerte. ¿Y qué es tener un carácter fuerte? Bueno, yo acá traje en mi celular texto extraído del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas. Lo voy a leer, dice, se encuentra en la página 54, párrafo 54, dice, físicamente, habla Elena G. White, físicamente Sansón fue el hombre más fuerte de la tierra. Pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza, fue uno de los más débiles. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalentes de un carácter fuerte. Pero lo cierto es que el que se deja dominar por las pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no las que lo dominan a él. Aquellos mismos, acá Elena G. White habla sobre nosotros, aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus instrumentos para una obra especial, son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. ¿Y cómo Satanás nos intentará extraviar? Nos ataca en nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de nuestro carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser. O sea que nosotros, para poder ser partícipes de la obra de Satanás, lo que Satanás tiene que hacer es usar nuestro defecto de carácter. Un ejemplo. Capaz mi defecto de carácter es que yo no sé controlar mis emociones, el enojo. Satanás lo que va a hacer es hacerte enojar. Y así día tras día, mientras tú te vas enojando y no sepas controlar tus emociones, cada vez vas a estar más cerca de Satanás. Elena G. de White sigue diciendo, pero nadie necesita ser vencido. No se le deja solo a un hombre para que venza el poder del mal mediante sus débiles esfuerzos. Hay ayuda puesta a su disposición. Satanás va a utilizar tu defecto de carácter para hacerte caer, para alejarte de Dios, para que tu familia esté destruida. Eso es lo que utiliza Satanás, tu defecto de carácter para arruinar las relaciones con tu cónyuge, para arruinar las relaciones con tu papá, con tu mamá, con tu hija, con tu hijo. Esos mismos defectos de carácter lo utiliza. El problema no está tanto en Satanás, sino en los problemas internos que tú tienes, en tus pasiones, en tus debilidades. Satanás no utiliza otra cosa más de lo que tú tienes. Un carácter débil. ¿Y saben qué es lo bonito de la Biblia? Lo más hermoso. Que no importa que tengamos carácter débil, que no importa si capaz nos hemos alejado de Dios, Dios todavía nos está buscando. Eso es lo más bonito de la Biblia. Dios vio que Sansón estaba destruido, completamente destruido, que tenía sus ojos sacados, que tenía su cuerpo lastimado. Y Dios podía decirle, eso te pasa por no escucharme, por no escuchar mi voz, pero Dios nunca le dijo eso. En cambio, Dios se acercó a Sansón, lo ayudó a levantarse, y Sansón tuvo que decir, Señor, ayúdame, necesito de tu fuerza. Versículo 28 del capítulo 16. Sansón, después de entender que él había fallado, pasó mucho tiempo, le había crecido el pelo. Probablemente había pasado un año ya. Estoy tirando un número por decir, pero seguramente pasó más tiempo. Le creció el pelo. Sansón en su debilidad, en ese momento de tristeza, Sansón entendió que él realmente tenía un carácter débil. Y dijo, yo no puedo hacer esto solo. Yo no puedo vencer mis pasiones. Yo no puedo vencer los defectos que tengo dentro mío. ¿Qué me queda hacer? Y fue en ese momento de debilidad, en ese momento de dolor,
donde Sansón entendió que lo único que necesita para poder vencer es pedirle ayuda a Dios. Versículo 28 dice, entonces Sansón clamó, Señor mi Dios, acuérdate de mí. Te ruego, dame fuerzas solamente esta vez. Y yo creo que es una oración muy bonita. Señor, te ruego que te acuerdes de mí. Señor, te ruego que me des fuerzas para poder vencer, en este caso a los filisteos, pero nosotros deberíamos orar, Señor, te ruego que me ayudes a poder cambiar mi carácter. Señor, te ruego que me ayudes a controlar mi enojo, mis emociones. Señor, te ruego que me ayudes a estar más cerca de ti, porque solo no podemos. Primera de Corintios capítulo 1, Pablo dice que a lo débil, a lo vil, a lo menospreciable del mundo eligió Dios para humillar a los fuertes. Lo único que nosotros necesitamos para poder cambiar nuestro carácter, para poder ser más semejantes a Dios, primero es reconocer que necesitamos ayuda. Reconocer que necesitamos cambiar. Y lo segundo es pedirle ayuda a Dios. A mí me encanta cómo Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo 8, si no estoy mal, Pablo dice, Señor, yo te he rogado 3 veces que quites este aguijón de mi carne. 3 veces te he orado, Señor. ¿Y cuál fue tu divina respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo en el éxtasis de ese momento dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Para que nosotros podamos vencer el pecado, para que nosotros podamos vencer nuestro defecto de carácter, tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, yo no puedo. Yo no puedo cambiar mi carácter, yo no puedo arreglar mi familia, yo no puedo arreglar las relaciones que he roto. Señor, yo necesito que tú me ayudes. Y cuando nosotros vamos a Dios así, diciendo que necesitamos ayuda, Dios nos escucha y Dios nos sana. Y Sansón tuvo que aprender esto. ¿Saben qué es lo más lindo? Que después Pablo, en el capítulo 11 de Hebreos, menciona a Sansón como un hombre de fe. Como un hombre que a pesar de que se equivocó, entregó sus debilidades a Dios. Y es un hombre que nosotros veremos en el reino de los cielos. Y lo único que necesitamos para ir al reino de los cielos es ir delante de Dios y decirle, Señor, acá estoy, con defectos, con problemas, con pecados, Señor. Tenemos que ir delante de Dios y decirle, es verdad, Señor, durante mucho tiempo yo solamente he venido los sábados en la iglesia, pero en mi casa, Señor, yo no te adoro. Es verdad, Señor, yo participo de la escuela sabática, pero después de eso tú sabes que voy al pecado. Tenemos que ir a Dios y decirle eso para poder entrar al reino de los cielos. Yo quiero hacerle unas preguntas para cerrar. ¿Ustedes qué clase de persona quieren ser? ¿Una persona como Sansón, de carácter débil, que no controla sus emociones, que no acepta la culpa y que nunca tuvo un compromiso real con Dios? ¿O ser una persona que va a los pies de Cristo y le dice, Señor, yo soy débil, necesito de tu ayuda? ¿Qué clase de persona quieren ser hoy? Dios te está llamando a que seas la persona que va a sus pies y le dice, Señor, necesito tu ayuda. Por eso en este momento, si tú hoy quieres decirle, Señor, es verdad, reconozco que soy débil, necesito tu ayuda, yo te invito a que te pongas de pie para orar y decir, Señor, ayúdame, necesito de ti, necesito de tu gracia. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias por hablar hoy, Señor.
Gracias por tocar nuestro corazón y darnos cuenta que necesitamos de ti porque somos personas con carácter débil, Señor. Porque durante mucho tiempo no estábamos teniendo un compromiso verdadero contigo. Porque durante mucho tiempo, Señor, mientras de sábado veníamos a tu iglesia, de noche íbamos a otros lugares. Señor, necesitamos para que tú nos ayudes a restaurar nuestra vida, Señor. Necesitamos de tu fuerza, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Y lo pedimos, Señor, porque hoy queremos cambiar nuestra vida. Hoy vamos a tus pies diciéndote, ayúdanos. Y te pedimos ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.